Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a revisar el tema de ángulos según su medida. Cuando hablamos de ángulos según su medida, tenemos que recordar lo que habíamos visto en la clase anterior, donde veíamos, por ejemplo, sistemas de medidas de ángulos. Y para esto yo te había mencionado que habían tres. Pero aparte de esto, nosotros podemos clasificar estos ángulos dependiendo la medida que puedan tener. Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Te dice, imaginemos que Lorenita prepara una deliciosa torta de chocolate y lo va a compartir con alguno de sus amigos. Así pues están reunidos alrededor de una mesa esperando recibir su porción. Llega el momento tan esperado, Lorenita agarra un cuchillo y desde el centro de la torta empieza a dividirlas en tajadas, dejando por supuesto la cuarta parte para su voraz profesor de geometría. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una repartición de esta torta, de tal manera que ha repartido en ciertas porciones. ¿Sí? No son iguales las porciones, pero estamos repartiendo ciertos trozos de una torta y estos van a formar ciertos ángulos, ¿sí? Lo importante de esto es que van a formar ciertos ángulos. Por ejemplo, acá podríamos tener el ángulo de alfa, el ángulo de tita, el ángulo de beta, y así tendríamos varios ángulos, ¿no? Entonces, todo esto tiene una porción designada para cada persona, ¿sí? Entonces, justamente nosotros vamos a analizar esos ángulos que podamos encontrar en este sistema de medición sexagesimal, ¿sí? Entonces, acá tenemos, observemos, queridos alumnos, que las tajadas más grandes tienen la mayor abertura en el centro con respecto a las tajadas más chicas, ¿sí? Entonces, acá nosotros podemos ver que este ángulo va a ser mayor a este ángulo pequeño o va a ser mayor a estos dos ángulos de acá. Porque obviamente esa es la manera de cómo han partido este queque, ¿sí? Entonces, eso es una comparación de cómo nosotros podemos identificar, dependiendo del ángulo que nosotros vayamos a partir en esta torta, pues tocará una porción más grande. Si tenemos un ángulo pequeño, entonces será una porción más pequeña, ¿sí? Seguido de eso, tenemos lo siguiente, ¿no? Hay que revisar lo que está en tu guía. Te dice, ahora bien, si este sistema se usa para medir las aberturas de los ángulos, en realidad hay muchísimos sistemas de mediciones angulares, ¿sí? Estas son algo que yo te había mencionado anteriormente, donde habían tres, ¿no? Estaban los sistemas sexagesimal, está el sistema centesimal y está el sistema radial, ¿sí? Recuerda que este primer sistema que te había nombrado es el sistema americano, ¿sí? Americano, este es el sistema europeo y este es el sistema internacional, ¿sí? O sea que en todo lugar, en cualquier parte del mundo lo utilizamos, ¿sí? Entonces, americano, europeo e internacional. Y te dice, sin embargo, para el desarrollo de este curso utilizaremos el antiquísimo para que sea último, o sea, el sistema sexadecimal, ¿sí? Entonces, este es el sistema que nosotros vamos a utilizar, ya que es el sistema americano. Pero recuerda que existen otros sistemas más. Debido a eso te está dando acá algunas características que va a tener este sistema sexagesimal, así que te sugiero que le des una lectura a esta parte de tu guía, donde te estaba mencionando algo que habíamos visto anteriormente en la repartición de los ángulos, ¿no? En los equivalentes que teníamos, ¿no? Como por ejemplo, una vuelta va a equivaler a 360 grados, un minuto va a equivaler a, un grado va a equivaler a 60 minutos, un minuto va a equivaler a 60 segundos y un grado equivale a 3600 segundos. Así que dale una lectura a esto, por favor, porque te está mencionando o te está haciendo recordar lo que habíamos visto anteriormente. Seguido de eso, tenemos acá la clasificación de los ángulos según su medida. Y cuando hablamos de un ángulo nudo, como una primera clasificación, le vamos a decir es el ángulo que equivale a 0 grados, ¿sí? En otras palabras, podríamos decir que no hay rotación de algún ángulo, o simplemente le podemos poner que es el ángulo que equivale a 0 grados. Y la manera de representar ese ángulo va a ser como este de acá, ¿sí? Entonces, acá tenemos una flecha y acá tenemos otra flecha donde no se han rotado, entonces no están formando ningún ángulo.
Y acá nosotros le vamos a completar que alfa va a ser igual a 0 grados. ¿Sí? Entonces tenemos el primer ángulo que es simplemente el de 0 grados, donde no hay rotación de algunas flechas que podamos tener, por ende no va a haber un ángulo de rotación. Seguido tenemos un ángulo de una vuelta, y este ángulo es el es el ángulo que equivale a 360 grados. Entonces, cuando nosotros damos una vuelta entera, ahí vamos a tener que alfa va a ser igual a 360 grados. ¿Pueden existir ángulos mayores a 360 grados? Sí pueden existir. Pueden haber de 500 grados, 800 grados, etcétera. Pero esto va a estar muy relacionado de cuántas vueltas vayamos a dar para representar esos ángulos. Pero cuando damos una vuelta entera, estamos dando una vuelta de 360 grados. Seguido de eso tenemos un ángulo o una medida de media vuelta. Entonces, a esto le vamos a decir es el ángulo que equivale, a ver, equivale a 180 grados. ¿Sí? Entonces, la manera de representar este ángulo llano o de media vuelta, algunos también le llaman ángulo plano, ¿sí? Va a ser ese ángulo que equivale a 180 grados, o sea, y la representación de 180 grados sería esta parte de acá. Ya que si todo esto viene a ser una vuelta, como en el ejemplo anterior, acá te dice solo de media vuelta, entonces solamente vamos a recorrer hasta la mitad. Es por eso que se representa de esa manera. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, podríamos decir que alfa va a ser igual a 180 grados, ¿sí? Entonces, esa es la manera de representar un ángulo llano o de media vuelta o un ángulo plano. Seguido de eso tenemos un ángulo recto o de cuarto de vuelta, ¿no? Entonces acá le vamos a poner es el ángulo que equivale a 90 grados. Y la manera de representar este ángulo recto es muy particular porque lo vamos a hacer de esta forma, ¿sí? Todos estos representan ángulos de 90 grados. Entonces acá le vamos a poner donde alfa es igual a 90 grados. Entonces cuando hablamos de un ángulo recto siempre se va a referir al ángulo que mide 90 grados, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta lo que estábamos explicando acá y todo lo que estamos completando para que tú también lo puedas completar. Seguido de eso tenemos un ángulo agudo, ¿sí? Esta es una quinta representación y donde vamos a ponerle es el ángulo que se encuentra entre 0 grados y 90 grados. Entonces, la manera de expresar esto va a ser que 0 va a ser menor que ese ángulo que vayamos a representar, pero este ángulo va a ser menor que 90 grados, ¿sí? Entonces, esa es la manera de cómo nosotros podemos identificar un ángulo agudo. Porque ese ángulo agudo se va a encontrar entre 0 y 90 grados. O sea, se va a encontrar solo en esta parte de acá, ¿sí? O solo en esta parte de acá. Por eso le ponemos que es el ángulo que se encuentra entre 0 y 90 grados. Entre 0 y 90 grados. Y una manera de expresar esto es que 0 va a ser menor que ese ángulo y este ángulo tiene que ser menor a 90 grados. ¿Sí? Y de eso tenemos el ángulo obtuso. Y cuando hablamos de un ángulo obtuso vamos a decir es el ángulo que se encuentra entre 90 grados y 180 grados, ¿sí? Una manera de representar, acá lo vamos a poner nomás, sería que 90 grados va a ser menor a este ángulo que vayamos a representar
pero este ángulo tiene que ser menor a 180 grados. ¿Sí? Entonces, esas son la clasificación de ángulos que nosotros podemos tener. Teníamos el ángulo nulo, donde el ángulo va a ser igual a 0, ¿sí? Tenemos el ángulo de una vuelta que va a ser igual a 360. Tenemos el ángulo de media vuelta que va a equivaler a 180 grados, como podemos ver acá. Tenemos el ángulo de un cuarto de vuelta o ángulo recto, donde alfa mide 90 grados. También tenemos un ángulo agudo, donde el ángulo está comprendido entre 0 y 90 grados. También teníamos un ángulo obtuso, donde ese ángulo va a estar entre 90 y 180 grados. Y las representaciones que pueden tener son estos de acá, ¿no? Porque son mayores a 90 grados, entonces este sería un ángulo obtuso. Acá también podríamos tener otro ángulo obtuso porque es mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Y bueno, eso es todo lo que hemos visto en esta parte de los ángulos o la clasificación de ángulos. A continuación vamos a resolver los ejercicios de aplicación. Si es que hasta este punto tienes alguna duda, algo que no haya quedado claro, te sugiero que revises otra vez el video para que puedas aclarar esas dudas. Ya está, y el primer ejercicio te dice indicar verdadero o falso donde corresponda. Te dice la primera proposición, la medida de un ángulo llano equivale a la medida de los ángulos rectos. Esto sería verdadero, ¿no? Porque si nosotros hablamos de un ángulo llano, estamos hablando de 180 grados, y si hablamos de un ángulo recto, sería 90 grados, ¿sí? Acá le vamos a poner 90 grados. Entonces, si tenemos dos ángulos rectos, estamos llevando a un equivalente de 180 grados, o sea, de un ángulo plano o llano o de media vuelta. Y entonces sí podría ser equivalente. Seguido de eso te dice, un ángulo obtuso es mayor que 90 grados y menor que 360. Hay que revisar acá porque nosotros habíamos visto que un ángulo obtuso era aquel ángulo que estaba entre 90 grados y 180 grados, no 360. ¿Sí? Acá tendría que ser 180 grados. Es por eso que esto sería falso. Después de eso tenemos la medida del ángulo de una vuelta equivale a la medida de dos ángulos llanos. Eso sería también verdadero. Porque si hablamos de la medida de una vuelta entera, o sea, estábamos hablando de 360 grados, equivale a la medida de dos ángulos llanos, o sea, tendríamos 180 más 180. ¿Por qué la suma? Porque justamente te dice dos ángulos llanos. Entonces, eso va a ser equivalente, por eso sería verdadero. Entonces, tu respuesta sería verdadero, 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 falso, verdadero. ¿Sí? Según tus alternativas, la alternativa B. Seguido de eso tenemos, relaciona de manera conveniente ambas columnas, ¿no? Tenemos un ángulo obtuso. El ángulo obtuso estaba de 90 a 180 grados. El ángulo que se corresponde acá sería este de acá. Entonces, acá sería A, ¿sí? Ángulo llano. El ángulo llano equivaldría a 180 grados. Entonces, acá sería B. 360 segundos, no, 3600 segundos. Eso era equivalente a 1 grado. Entonces, acá tendría que ir la letra C, ¿sí? Acá tenemos 60 segundos, equivaldría a 1 minuto. Entonces, acá tendríamos la letra D. Entonces, tu orden sería B, A, D, C, ¿sí? Seguido de eso tenemos el ejercicio 3 que te dice, complete de manera adecuada. La unidad del sistema sexagesimal es el sexagesimal. Entonces, es el grado sexadecimal. Sí, eso ya lo habíamos visto en la parte teórica y también hace un tema anterior. Después de eso te dice, la medida de un ángulo cuantifica la entre los lados. Entonces, la medida de un ángulo cuantifica la abertura que nosotros podamos tener o podemos poner el desplazamiento que podríamos tener en estos ángulos, ¿sí? Y cuando habla de cuantifica es de contar, ¿sí? Entonces, la, la medida de un ángulo cuantifica la la medida de los lados o la separación, podríamos ponerle también la separación
entre sus lados, ¿sí? La separación entre sus lados, porque eso es lo que cuenta un ángulo, la separación, el desplazamiento, la abertura que pueda tener los lados de una figura dada, ¿sí? Entonces acá le estamos poniendo la separación. Seguido de eso te dice, para medir un ángulo existen muchísimos sistemas, ¿sí? Muchísimos sistemas. Si deseas le ponemos sistemas de medidas, pero con decir sistemas estamos indicando que hay varias formas de medir ángulos, ¿no? Entonces acá le estamos poniendo solo sistemas, pero que el que usaremos en nuestro curso es el sistema sexagesimal, ¿sí? Nosotros utilizaremos este sistema para medir los ángulos que tenemos en este tema. Seguido de eso tenemos el 4 que te dice indicar verdadero o falso donde corresponde. La suma de las medidas de dos ángulos agudos equivale a la medida de un ángulo obtuso. Pues esto no necesariamente tendría que ser verdadero, ¿sí? Tendría que ser falso. ¿Qué pasaría si yo tengo un ángulo que mida 30, que viene a ser un ángulo agudo, y le voy a sumar otro ángulo agudo que podría ser 50, ¿sí? Entonces, si yo sumo esto, me va a dar 80, que también sería un ángulo agudo. Así que no necesariamente la suma de las medidas de dos ángulos agudos equivale a un ángulo obtuso, ¿sí? Acá está la demostración. Después de eso te dice, la suma de las medidas de dos ángulos obtusos es mayor que la medida de un ángulo llano, ¿sí? Entonces, esto sí va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ángulo que le vamos a poner un ángulo obtuso, le vamos a poner 100, más otro ángulo que sería un ángulo obtuso, podríamos ponerle el menor de ellos, 91, ¿sí? Si yo sumo estos dos ángulos, me daría alfa 1 más alfa 2, esto me va a dar 191, ¿sí? Entonces ya con 191 pues supera o es mayor a la medida de un ángulo llano, o sea, 191 va a ser mayor a 180 grados, ¿sí? Entonces es por eso que va a ser verdadero esa proposición. Seguido de eso tenemos una cuarta proposición que te dice, si tenemos 18 ángulos, cada uno de ellos es de 20 grados, la medida entonces, la suma de sus medidas equivale a la media vuelta de, de este ángulo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar este 20 grados que tenemos por 18, ¿sí? Entonces si nosotros multiplicamos esto, acá tendríamos 360 grados, ¿sí? Entonces, si tenemos 18 ángulos, cada uno de ellos de 20 grados, entonces la suma de las medidas equivale a una vuelta entera, ¿no? A la medida de una vuelta. Entonces, esto sí sería verdadero, justamente porque si nosotros sumamos 18 veces esta abertura de 20 grados, vamos a obtener media vuelta para este equivalente, ¿no? Vamos a tener 360 grados, que sería una vuelta entera. Seguido de eso tenemos el ejercicio 5 que te dice, ¿a cuánto equivale la medida de un ángulo si este es la quinta parte de un ángulo llano? Entonces, tenemos un ángulo llano que lo vamos a representar como 180 y te dice que es la quinta parte, o sea, a este 180 lo vamos a dividir entre 5, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos esta división, le vamos a llamar alfa, va a estar dado entre 180 entre 5. Acá nos daría a 3, 15, 30, 36. Entonces, ese ángulo tendría que tener el valor de 36 grados, ¿sí? Muy sencillo, no está complicado. Seguido de eso tenemos el ejercicio 6 que te dice la suma de las medidas de un ángulo que se proporcionan de 2 a 3 equivale a una medida de un ángulo recto. Calcular la medida del menor. Entonces, vamos a decir que el ángulo 1 y el ángulo 2 están en proporciones a 2 a 3. Y a esto le vamos a trabajar con constantes, 2K y 3K. Y te dice que la suma de estos dos ángulos equivale a un ángulo recto. O sea, podríamos sacar una ecuación donde 2K más 3K va a ser igual a 90 grados. Si nosotros sumamos estos dos valores, obtendríamos 5K va a ser igual a 90 grados. Este 5 que está multiplicando lo podemos pasar a dividir. Y eso es lo que vamos a hacer.
lo vamos a pasar a dividir. Acá estaría entre 5. Y esta división nos va a dar 1, acá sería 18. ¿Sí? O sea que el valor de K va a ser igual a 18. Y a nosotros nos están preguntando cuál es la medida del menor. Entonces, si nosotros tenemos que elegir al menor entre esos dos ángulos que hemos puesto, el menor sería este 2K. ¿Sí? Nos están preguntando justamente por este valor. Entonces, vamos a poner que alfa 1 es igual a 2K. Pero como ya sabemos el valor de K, podemos reemplazar lo que es 18. Entonces tendríamos 2 por 18, eso nos va a dar 36 grados. Y esta sería la medida del ángulo menor, o sea, la alternativa D. Y la medida del ángulo mayor tendríamos que multiplicar 3 por 18, y esa sería la medida del ángulo mayor. Sí, en este caso nos están preguntando por el menor, así que el menor sería este 2K de acá. Sí, y es así como hemos resuelto este ejercicio. Seguido de eso, acá te dice, la suma de tres ángulos equivalen o están en proporciones de 2, 3 y 4, y es equivalente a una medida del ángulo llano. Entonces, este ejercicio lo vas a resolver tú de la siguiente manera. Ahora vas a tener tres ángulos, al cual vas a tener alfa 1, alfa 2, alfa 3. Y estos están en proporciones de 2, 3 y 4. ¿Sí? A esto les vas a poner una constante, como en el ejemplo anterior, y te dice que equivalen a la medida de un ángulo llano. O sea, la suma de todo esto lo vas a igualar a 180. ¿Sí? Entonces, al sumar todo esto lo desigualas a 180, hallas el valor de K y te están preguntando calcular la medida del ángulo intermedio. O sea, te están preguntando por la medida de este ángulo de 3K, porque este es el ángulo intermedio. Entonces reemplazas y eso es lo que vas a hallar tú para resolver el ejercicio 7. Seguido de eso tenemos el ejercicio 9, donde te están dando algunas gráficas y nosotros tenemos que hallar esos valores. Entonces, de la primera gráfica podríamos decir que la suma de estos dos ángulos va a ser igual a 90 grados o es igual a un ángulo recto. Entonces, 5y más y va a ser igual a 180 grados. Acá tendríamos 6y, que sería igual a 180 grados. Este 6 lo podemos pasar a dividir, entonces y nos va a valer 30 grados. ¿Sí? Y nos valdría 30 grados. Seguido de eso vamos a sacar otra ecuación de esta gráfica, donde la suma de todo esto sería 180 grados. ¿Sí? Entonces vamos a sacar nosotros otra ecuación, que lo vamos a poner en esta parte de abajo. Nuestra otra ecuación sería que x más 57 va a ser igual a 180 grados, porque la suma de estos te está formando un ángulo plano, entonces eso tiene que ser igual a 180. Donde este 57 pasaría a restar al 180, y tendríamos que restar estos dos términos, ¿no? Este 0 se tendría que prestar un 1 del 8 para convertirse en 10, 10 menos 7 nos daría 3. Este le ha prestado 1, se convierte solamente en 7, 7 menos 5 nos va a dar 2, y este 1 bajaría tal y como está. Esta sería nuestra respuesta para el valor de x. ¿Sí? Entonces tendríamos que y vale 30 y el valor de x es igual a 123. A nosotros nos están preguntando por la suma de esos dos valores. Entonces lo vamos a poner acá. Entonces, x más y será igual x, que vale 123, más 30 grados, que valía y. Esa suma nos va a dar 153 grados. Y esta sería nuestra respuesta al ejercicio 8. Según tus alternativas, tendríamos la alternativa, a ver, acá 158, sí, sí está bien. 33, 0. Sí, también está bien. Estaría bien. Sería la 153, que no se encuentre en tus alternativas, pero acá le podríamos poner 153 para que sea la alternativa. Quizás ha habido algún error de tipeo al poner las alternativas en este ejercicio. Sí, pero estamos sacando dos ecuaciones. La primera es de la primera gráfica, donde la suma de estos dos ángulos va a ser igual a 180. Entonces, 5y más y obtendríamos 6y, va a ser igual a, ya que está el error. No era 180, era 90 grados nomás. Sí, me estaba confundiendo con esta otra gráfica. Entonces sería acá 90 nada más. Vamos a cambiarle esto de acá también. Ya está.
Ya está, entonces 5y más y va a ser igual a 90, no 180, ¿sí? Porque este es un ángulo recto. Entonces acá tendríamos 90 y este 6 va a pasar a dividir. Si nosotros hacemos eso, acá tendríamos a 1, nos quedarían 30 y nos quedarían 15 entonces. Entonces, ahora el valor de y sería 15. Y lo que nosotros tendríamos que hacer es sumar estos dos valores, el valor de y con el valor de x. Entonces sería 15 más 123. Si nosotros sumamos eso, vamos a obtener 138. Ahora sí, entonces hay que tomar en cuenta esto. Ya yo estaba relacionando estas dos gráficas, así que solamente con esta tenemos que tener 90 grados. ¿Sí? Yo le puse 180, pero sería 90 grados porque es un ángulo recto. Para este caso sí tendríamos que ponerle 180. Entonces tendríamos que la suma de x y y sería 138 grados. ¿Sí? Entonces, tu alternativa correcta sería la alternativa C. Seguido de eso tenemos el ejercicio 9, que lo vas a resolver tú, de la misma manera que hemos hecho hace un rato. La suma de todo esto tiene que ser 180 grados y la suma de todos estos ángulos tiene que ser 360 grados, considerando que este ángulo mide 90 grados. Y así tú vas a hallar la respuesta a ese ejercicio. Seguido de eso tenemos el ejercicio 10. Ya, el ejercicio 10 te dice, del gráfico mostrado, hallar x. El valor de x es este de acá, donde te dice que la medida del ángulo A o B, o sea, este ángulo mide 37 grados. Y aparte te dice que OB es perpendicular a OC. Si es perpendicular, esto mide 90 grados, ¿sí? Y este símbolo que te está dando significa perpendicular, ¿ya? Entonces, anótalo ahí, perpendicular. O sea que forman 90 grados, ¿sí? Entonces, acá le estamos poniendo el símbolo de 90 grados. Seguido de eso, por la parte teórica que nosotros habíamos visto, sabemos que la suma de estos tres ángulos tiene que ser igual a 180. ¿Sí? Entonces acá le estamos poniendo 180 grados. Y de ahí vamos a sacar nosotros nuestra ecuación, donde 37, que es este ángulo de acá, más 90 más x va a ser igual a 180 grados. ¿Sí? Si nosotros sumamos estos dos valores, tendríamos 127 más x, que sería igual a 180 grados. Este 127 lo podemos pasar a restar al otro lado. Entonces tendríamos 180 menos 127. Esa resta de esos dos valores nos quedaría de la siguiente manera. 180 menos 127, este 0 se prestaría a 1, 10 menos 7, nos quedaría 3. Este 8 se convertiría en 7, 7 menos 2 nos quedaría 5 y 1 menos 1 sería 0. Entonces, x sería igual a 57 grados. Según tus alternativas, la alternativa C. ¿Sí? Entonces, es así como hemos resuelto estos ejercicios. Los ejercicios que falten te corresponden resolver a ti. Y bueno, cualquier duda que tengas me puedes escribir a nuestro grupo de WhatsApp. Así que eso fue todo por hoy. Muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.